Imagina que te dejan sin clan, sin protección y sin comida en una estepa donde el invierno no discute con nadie. Años después, esa misma persona une tribus que llevaban generaciones peleando y construye el mayor imperio terrestre contiguo de la historia. No es una película de superhéroes. Es la historia de Temujin, el hombre que terminaría conocido como Gengis Khan. Y antes de seguir, no vamos a venderlo como un genio simpático que simplemente tenía caballos. Fue un gobernante brillante, sí, también dirigió campañas de una violencia devastadora. Entender las dos cosas es bastante más interesante que elegir una sola. A finales del siglo XII, la actual Mongolia no era un país unificado. Era una inmensa red de estepas habitada por grupos nómadas, mongoles, tártaros, merquitas, naimanos, queraitas y otros. Había alianzas, matrimonios pactados, robos de ganado y venganzas que podían durar más que la paciencia humana. La riqueza no estaba en palacios ni en bancos. Estaba en los animales, los pastos, las rutas y la gente que podía protegerlos. En ese mundo nació Temujin, probablemente hacia 1162, aunque su fecha exacta sigue discutida. Hasta su nacimiento tiene leyenda, una tradición posterior dice que llegó al mundo con un coágulo de sangre en la mano. Es una gran imagen para una intro, como evidencia histórica, digamos que no vamos a basar un examen en ello. Su padre, Yesugei, era un jefe menor. Su madre, Oelun, fue central para la supervivencia de la familia. Y esa distinción importa, las historias antiguas suelen convertir a los líderes en personajes solitarios, como si hubieran aparecido del suelo con música épica. Temujin no sobrevivió solo. Cuando Temujin todavía era niño, su padre murió envenenado, según las fuentes tradicionales, por tártaros. Tras la muerte de Yesugei, los seguidores de su familia los abandonaron. Temujin, Oelun y sus hermanos quedaron fuera de una red de protección esencial. La familia sobrevivió recolectando, pescando y cazando lo que podía. La historia secreta de los mongoles, escrita poco después de la muerte de Gengis Khan y principal fuente de su infancia, relata una vida marcada por hambre, rivalidades familiares y violencia. Hay episodios que hoy resultan incómodos, deben contarse así, no maquillarse. El joven Temujin no fue un héroe perfecto esperando una corona. Creció en un mundo brutal y también participó en esa brutalidad. Más tarde fue capturado por un grupo rival y logró escapar. Es difícil separar cada detalle literal de la construcción política que hizo después de su propia vida, pero el patrón general es sólido. Pasó de una posición frágil a construir alianzas excepcionales. Temujin se casó con Borte. Poco después ella fue secuestrada por los merquitas. Temujin pidió ayuda a dos aliados decisivos, Togrul, líder de los queraitas, y Jamuka, su amigo de juventud y juramentado compañero, un anda. Recuperaron a Borte. Pero de ahí en adelante, Temujin y Jamuka comenzaron a representar dos formas distintas de ordenar la estepa. Jamuka estaba más ligado a la aristocracia tribal tradicional. Temujin fue ganando seguidores por méritos, lealtad y capacidad, no solamente por parentesco. Eso no significa que inventara una meritocracia moderna con formularios de recursos humanos, significa que fue más flexible al premiar competencia y fidelidad. En una sociedad construida sobre clanes, eso era una revolución práctica. Si eras útil y leal, podías ascender. Si traicionabas, bueno, la política mongola no tenía una sección amable de atención al cliente. Temujin derrotó o absorbió a sus rivales principales. En 1206, una asamblea de líderes, un Kurultai, lo proclamó Chingis Khan, en español, Gengis Khan, líder de los mongoles unidos. Unir las tribus fue solo el comienzo. Gengis reorganizó a sus fuerzas en unidades decimales,
grupos de 10, 100, 1000 y 10.000. Distribuyó guerreros de distintos orígenes en las mismas unidades para debilitar viejas lealtades tribales. Recompensó a comandantes capaces. Usó exploradores, mensajeros y redes de información. Los mongoles no ganaban porque fueran mágicos ni porque todos sus enemigos fueran tontos. Tenían jinetes extraordinarios, varios caballos por guerrero, arcos compuestos de gran potencia y movilidad que ejércitos más pesados no podían igualar. También aprendían rápido, incorporaron ingenieros, escribas, guías e ideas de los pueblos conquistados. Su táctica más famosa, la retirada fingida, era simple en teoría: parecer que huías, atraer al enemigo, rodearlo. En la práctica, para que funcione necesitas disciplina en medio del caos. Intentar hacerlo con un equipo de amigos que llega tarde a todo no habría producido el mismo resultado. Y hay otro detalle menos espectacular, pero decisivo: logística. Un jinete mongol podía cambiar de montura durante una marcha, los grupos llevaban recursos ligeros, sabían orientarse y podían recorrer enormes distancias sin arrastrar una ciudad de equipaje detrás. Eso no convierte a un ejército en invencible, pero sí le permite aparecer donde el rival creía que no podía aparecer. En historia militar, muchas veces gana quien llega preparado al lugar que el otro ni siquiera vigilaba. Además, la obediencia no dependía solo de gritar más fuerte desde un caballo. Había normas, reparto de botín y castigos severos para quien rompiera la formación o abandonara a sus compañeros. No era una sociedad igualitaria moderna ni una máquina perfecta, era una organización dura, adaptable y mucho más coordinada de lo que sus enemigos esperaban. El nuevo estado mongol atacó primero a los Tangut de 11 Xia y luego a la dinastía Jin, que dominaba el norte de China. Las campañas mostraron tanto la capacidad militar mongola como su habilidad de adaptación. Frente a ciudades amuralladas, los jinetes de la estepa necesitaban máquinas de asedio, especialistas y conocimientos locales. Los consiguieron. En 1215 cayó Songdu, la capital Jin situada cerca del actual Pekín. No fue el fin inmediato de la dinastía Jin, pero dejó claro que los mongoles podían amenazar estados mucho más ricos y poblados que la estepa. Aquí viene la parte incómoda: las conquistas implicaron destrucción, asesinatos y desplazamientos a una escala terrible. El sistema de Gengis Khan podía valorar a artesanos y administradores, permitir comercio y proteger ciertos enviados; al mismo tiempo, podía castigar con extrema violencia a ciudades que se resistían. Ambas cosas existieron. No hay necesidad de convertir la historia en propaganda para que sea impresionante. Hacia 1218, Gengis Khan envió una misión comercial al Imperio Corasmio, un gran estado de Asia Central. En Otrar, funcionarios locales arrestaron a los comerciantes mongoles y los mataron. Gengis Khan envió después diplomáticos para exigir explicaciones. Según las fuentes, también fueron humillados o asesinados. Eso desencadenó una campaña gigantesca. Entre 1219 y 1221, los ejércitos mongoles atravesaron Asia Central, tomaron ciudades como Bujará y Samarcanda y persiguieron al Shah Mohammed II. La velocidad de la ofensiva desconcertó a sus rivales. Las rutas, los desiertos y las murallas no detuvieron por sí solos a un ejército que combinaba movilidad, espionaje y especialistas de asedio. El resultado fue una catástrofe humana para muchas poblaciones de la región. Aquí el chiste no cabe, y no debe caber. Si este video tiene humor, es para hacer la explicación respirable, no para tratar la destrucción como una escena de acción divertida. Las cifras medievales de víctimas deben leerse con cuidado. Algunas crónicas exageraban para engrandecer a vencedores o aterrorizar a futuros rivales. Pero esa cautela no cambia el hecho central. Hubo masacres,
devastación urbana y desplazamientos enormes. La historia puede reconocer su genio estratégico sin convertir el sufrimiento de miles de personas en decoración de una leyenda. Al morir Gengis Khan, sus dominios se extendían desde el Pacífico hasta el mar Caspio. Pero su impacto no fue únicamente territorial. Los mongoles favorecieron rutas de comunicación a través de Eurasia, movilizaron técnicos y comerciantes, y usaron sistemas de mensajería conocidos como yam, postas con caballos y suministros para correos autorizados. También adoptaron escritura para su administración y, en distintas circunstancias, toleraron diversas religiones. Nada de esto borra la violencia de las conquistas. Más bien explica por qué el imperio duró más que una simple racha de batallas, podía destruir estados, pero también necesitaba cobrar impuestos, mover mensajes y administrar personas que no eran mongolas. Piensa en el yam como una red de postas imperiales, no como Internet con caballos porque, bueno, los caballos no tenían comentarios. Un mensajero autorizado podía encontrar relevo, comida y suministros a lo largo de rutas organizadas. Esa infraestructura ayudó a conectar territorios inmensos. El costo de esa conexión fue altísimo y desigual, pero su alcance explica por qué las noticias, las técnicas y el comercio pudieron viajar de formas nuevas a través de Eurasia. Gengis Khan murió en 1227 durante una campaña contra 11 Xia. La causa exacta no está clara. Hay relatos posteriores que hablan de una caída de caballo, enfermedad o heridas, no existe una versión definitiva aceptada. Su tumba tampoco ha sido localizada con certeza. Ese misterio ha generado muchas historias, pero lo que sí sabemos es que su muerte no hizo desaparecer el imperio. Antes de morir, había designado a su hijo Ogedei como sucesor principal. Los territorios fueron repartidos entre líneas familiares, aunque la autoridad del Gran Khan continuó por un tiempo. Después de Gengis Khan, el imperio siguió expandiéndose. Bajo Ogedei, los mongoles derrotaron definitivamente a los Jin y llegaron a Europa Oriental. Más tarde, Kublai Khan conquistó toda China y fundó la dinastía Yuan. En otras regiones surgieron grandes ramas, la Horda de Oro en las estepas rusas, el Ilkhanato en Persia y el Kanato de Chagatai en Asia Central. Pero repartir una herencia tan enorme tiene un problema bastante humano, cada rama tiene sus propias prioridades. La distancia era inmensa, las economías eran distintas y las disputas de sucesión erosionaron la unidad. Hacia finales del siglo XIII, los grandes kanatos ya operaban de forma esencialmente independiente. No fue una explosión instantánea, fue una separación gradual, con rivalidades, guerras y administraciones locales cada vez más fuertes. Porque el imperio mongol no era un estado nacional moderno cuyo territorio se redujo en una tarde. Era una red imperial que se fragmentó. Las tierras conquistadas siguieron su propia historia, China, Rusia, Asia Central, Persia y Europa Oriental no se convirtieron en Mongolia ni iban a permanecer gobernadas para siempre desde la estepa. La Mongolia actual corresponde sobre todo a la región conocida históricamente como Mongolia Exterior. Con el tiempo, las divisiones mongolas quedaron bajo la influencia y luego el dominio de la dinastía In Manchú. En 1911, tras el colapso de los Qin, Mongolia declaró su independencia. Su frontera moderna es resultado de siglos de fragmentación imperial, dominio Qin, rivalidades regionales y política del siglo XX. Y aun siendo un país mucho más pequeño que aquel imperio, Mongolia no es una nota al pie. Conserva una identidad propia y sigue siendo el lugar desde donde una de las transformaciones más enormes de la historia mundial comenzó. Gengis Khan fue hijo de una estepa dividida, constructor de un estado militar extraordinario y responsable de conquistas con consecuencias devastadoras.
Su historia no cabe en héroe o villano sin perder lo más importante, como alguien que comenzó abandonado por su propio clan logró reorganizar el poder de Eurasia. La próxima vez que mires un mapa de Mongolia y pienses, ¿cómo salió de ahí uno de los imperios más grandes del mundo? Recuerda que los mapas modernos son fotos tardías. La historia, por suerte, es mucho más desordenada.